Bienvenidos nuevamente a todos los participantes que recién se hayan incorporado y a los que se incorporaron al momento de la cita programada. Como se mencionó durante el inicio de la sesión, vamos a hacer el tema de fisiología del sistema gastrointestinal o sistema digestivo. Para tal sentido, como se mencionó, tenemos el PPT que se está llegando a observar. Vamos a tener en cuenta que el aparato digestivo cumple dos funciones primordialmente. Uno es la digestión, que va a ser un proceso tanto mecánico como químico, y el otro es la asimilación o la absorción de los nutrientes previamente digeridos. Debemos de entender que la digestión mecánica va a darse a través de las regiones que involucran la cavidad oral y el estómago propiamente. En cambio, la digestión química va a estar determinada por el proceso químico propiamente del estómago, por el ácido clorhídrico, y el intestino delgado por las enzimas pancreáticas y también para la absorción o degradación, mejor dicho, de los elementos lipídicos va a utilizarse las enzimas provenientes, bueno, enzimas o elementos provenientes de la vesícula biliar. Ahora, hay que tener en cuenta que la asimilación de los nutrientes se van a dar principalmente en el intestino delgado, pero también va a haber absorción de los componentes líquidos a nivel del intestino grueso. Debemos de tener también en cuenta que la boca cumple esta función de digestión mecánica proveniente propiamente de las piezas dentarias que van a hacer su función. Con respecto a lo que es la faringe y el esófago, van a actuar únicamente como un medio de transporte. El estómago, ya hemos mencionado que tiene un proceso químico, el intestino delgado igual y el intestino grueso más es un proceso de absorción. Las glándulas que vamos a ver en este tubo digestivo van a ser el hígado y el páncreas, como hemos mencionado. Debemos entender que el proceso de la ingestión de los alimentos van a originarse en la cavidad oral. Cuando la lengua se protruye y se eleva, va a hacer que el bolo alimenticio ingrese, generando una distensión en las paredes musculares del esófago, que va a ser el primer indicio para el movimiento peristáltico. Este va a tener un solo sentido, unidireccional, de la región cefálica hacia la región caudal. Debemos de entender que esto a su vez va a estar mediado no solamente por el sistema nervioso parasimpático, simpático, sino también por su propio plexo nervioso. Y en ellos tenemos dos plexos, el plexo de Auerbach y el de Meissner que habíamos mencionado. Cuando llega al estómago y se vierte el contenido de la parte del esófago, específicamente desde la región del esfínter esofágico inferior hacia el estómago, y este genera una distensión, va a generar la liberación del ácido clorhídrico a través de las células principales. Y también va a haber factores intrínsecos que van a estar asociados para la unión de las vitaminas B para poder hacerse la absorción. Eso lo vamos a ver más adelante. Una vez que el estómago llegue a hacer su proceso químico y pase el contenido a través del esfínter pilórico en destino hacia el duodeno va a generar una liberación, primero por la propia distensión muscular del duodeno. Los receptores de aminas, de proteínas, van a generar también que el páncreas genere una contracción, genere vertiendo su contenido, sus enzimas proteicas, hacia el conducto de Wilson, que es el conducto principal, o el Sartolini, que es el conducto accesorio, y ambos, conjuntamente con el conducto colédoco, perdón, que es proveniente de la vesícula biliar, van a ir hacia la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno, para poder actuar según lo que requiera. Posteriormente, esto va a generar que en la parte del intestino delgado haya aumentado, aparte del volumen que se ingirió, haya aumentado por las secreciones del páncreas, de la bilis, de la saliva que no mencioné con respecto a la cavidad de la boca. Entonces, eso va a ir aumentando. Debemos de tener en cuenta que todo esto al final tiene que ser absorbido y su gran absorción de estos componentes líquidos se van a dar en la parte colónica. Entonces, como hemos mencionado,
en la cavidad oral existen enzimas que van a hacer la degradación de los elementos alimenticios, pero del grupo carbohidratos. Específicamente vamos a tener lo que son las amilasas. Ahora, va a haber también una ligera degradación, pero en tamaño, de volumen, de lo que hemos ingerido alimentos de gran volumen, se van a disminuir a elementos de menor volumen, de menor diámetro, para que puedan ser deglutidos. El esófago cumple solamente la función motriz, que es el transporte, el estómago, a través del jugo gástrico, la pepsina, el ácido clorhídrico, la absorción de agua, perdón. Y aquí también la mucosa gástrica va a realizar un proceso de absorción que va a estar mediado a través del proceso de la glucosa con sus mecanismos de transporte, y también va a haber un proceso de absorción respecto a los componentes que tengan moléculas de alcohol. En la porción del duodeno y el yeyuno vamos a tener la producción de la absorción a través de lo que son las aminas, que son los carbohidratos, que son también los procesos lipídicos. Hay que tener en cuenta que el yeyuno es la porción del intestino delgado que absorbe mayor o prioritariamente los carbohidratos, las vitaminas liposolubles, el ácido fólico, las pepsinas y el aminoácido. Con respecto al ilium, vamos a tener en cuenta que son las vitaminas A, D, K, E, que son consideradas como las liposolubles. En esta región, aparte, se van a reabsorber las sales biliares para poder hacer una recirculación enterohepática y no hacer constantemente la síntesis de sales biliares por parte del componente hepático. Hay que tener en cuenta que en la región del ilium prioritariamente se van a absorber los componentes lipídicos, y también vamos a hacer la absorción con respecto a la vitamina B12. En este segmento hay que tener en cuenta que dependiente, para poder absorber este componente vitamínico, vamos a necesitar el componente que es el factor intrínseco, que se va a unir y es proveniente de la parte del estómago. Con respecto al colon, netamente va a haber una absorción de líquidos o de agua dependiente de elementos tales como el sodio, el potasio. Y en el colon, específicamente del lado derecho, van a hacerse la absorción de la vitamina C y la vitamina K, producidos por bacterias que van a generar componentes de fijación y absorción por parte de ellos. Vamos a tener en cuenta que aquí también va a haber un proceso de absorción de ácidos grasos de cadena corta. Con respecto al resto del colon, que correspondería al colon izquierdo y al colon recto, vamos a hacer la terminación de absorción netamente de agua y electrolitos. Y aquí va a ser la formación del material fecal, que va a tener que tener cierta consistencia de cierta forma. Sus alteraciones van a generar un patrón defecatorio inadecuado. Entonces, hay que tener en cuenta consideraciones generales con respecto a la digestión. Sabemos que el, sabemos que el proceso de la digestión comienza en la cavidad oral, y para tal sentido, disculpen chicos, está mediado por elementos de los nervios o los pares craneales. Primero, que para hacer la generación de la saliva interviene tanto el efecto proveniente del nervio óptico, que es visualizar el alimento, va a generar un efecto de salivación. El olfato va a también generar este mismo efecto. Aparte también vamos a tener de repente la audición va a intervenir en caso de que fueran alimentos que necesiten preparación y sean escandalosos, por decirlo así. Ya cuando se haya ingerido o introducido el alimento en la boca, el propio acto de la masticación también estimula la secreción de las glándulas que ya hemos mencionado, que era la paratoidea, la sublingual, la submentoniana y las glándulas menores. Ahora, después de este proceso, propiamente debemos tener en cuenta que el nervio facial, la rama que corresponde a la región maxilar y mentoniana, van a generar el efecto de masticación a través de sus nervios o sus ramas motoras del músculo macetero, que va a ayudar
que se esté generando este movimiento constantemente, en la cual el arco dentario superior con el arco dentario inferior van a generar el proceso de degradación de los alimentos. Posteriormente, vamos a tener que los pares craneales tales como el noveno, el décimo y el onceavo van a ayudar a estimular los movimientos de los músculos de la base del cuello, o de la base de la boca, perdón, que van a poder propiciar primero que también actúe a nivel de lo que es el genio gloso y gloso que hemos mencionado en la parte de anatomía, para poder mover hidroides, propiciar que el esófago, que es un espacio virtual, tenga cierta amplexación y también pueda ir pasando el bolo alimenticio. Con respecto al nervio hipogloso, es el que va a actuar deliberadamente con respecto a la lengua para protruir el bolo alimenticio, puede ingresar a la región de la orofaringe y la laringofaringe y posteriormente llegar a la parte del esófago, que nos acordamos que están lo que viene a ser los músculos constrictores superior, medio e inferior, los cuales están regulados para el proceso voluntario e involuntario de la deglución. Entonces, esto viene a ser más detallado para que puedan determinar lo que he mencionado en estos instantes. Vamos a pasarlo. Ahora, hay que tener en cuenta también que durante este proceso de la deglución van a haber estructuras que se puedan ver afectadas si es que el bolo alimenticio no reunió los criterios necesarios para poder ingresar. ¿Se acuerdan las dimensiones que son bien pequeñas con respecto al diámetro del esófago o la luz del esófago? Por eso, si tuviera algún proceso de deglución que no cumpla con estas características, va a generar ese disconfort a nivel torácico, van a sentir como una presión en el corazón, por el efecto de que el bolo alimenticio está justo en el borde superior del diámetro de la luz del esófago. Ahora, hay procesos, patologías que pudiesen afectar este deterioro, perdón, estas complicaciones. ¿En qué sentido? Si hubiera un proceso neoplásico a nivel del esófago, van a poder hacer compresión de arterias, tales como la arteria carótida común. Esto puede desencadenar efectos sincopales, lipotimias. En caso de que hubiera algún tipo de proceso neoplásico metastásico, tanto al plexo carotidio o al plexo esofágico, van a haber alteraciones del patrón de la frecuencia cardíaca. Si va a haber una afección con respecto al tronco vagal anterior, como se puede determinar en la imagen de lo que es la figura número 14, pero esto ya no propiamente del esófago y de la parte más anterior o más cefálica, sino ya casi de la porción inferior, perteneciente muy cercano al diafragma, va a poder generar alteraciones tales como procesos de compresión, va a generar éstasis, no va a poder permitir el movimiento del bolo alimenticio hacia la región del estómago. Ahora, también pudiesen haber efectos tales como un tipo de hipertrofia a nivel del músculo, generando como un efecto de acalasia que reúne estos mismos criterios de los síntomas de los pacientes. Continuemos. Hay que tener en cuenta que vamos a ver lo que es el neumogástrico, que es la parte sensitiva que va a dar a la faringe, al esófago, al estómago, al intestino, a la región glótica, a la región de la tráquea y a los pulmones. Sus ramas articulares prestan sensibilidad tanto a la parte posterior del pabellón auricular y a la parte posterior del conducto auditivo externo. Con respecto a su parte motora, gobierna los músculos de las fibras estriadas con respecto a los constrictores de la faringe y a los músculos laringios. A su vez, también vamos a ver a las fibras lisas que van a estar alrededor de los bronquios, aunque esto no es tema de la conversación de este módulo. Existen fibras moderadoras de las actividades cardíacas y fibras respiratorias. Por tal sentido, como menciono, si hubiera algún tipo de sobredistensión que afecte este tipo de nervio, vamos a ver cierto disconfort en estas regiones. Ahora, a su vez también estas fibras van a generar actividad en lo que viene a ser la región del estómago, el páncreas. Estas van a tener gran interacción con respecto a la necesidad de las secreciones, tanto del ácido clorhídrico por parte del estómago y en caso del páncreas, de las enzimas pancreáticas que se necesitan para la degradación de los elementos proteicos. Debemos entender que, como se mencionó, tiene una inervación por parte simpática y parasimpática. En la parte simpática vamos a observar que va a tener una gran relación, como se puede observar,
en lo que es la estimulación o liberación de la glucosa en la parte hepática. Y lo otro que vamos a observar con respecto a los procesos parasimpáticos es la estimulación de la vesícula biliar para poder hacer la contracción vesicular y pueda vertirse el contenido y pueda llegar a hacer el proceso de emulsión de las grasas para poder realizar su absorción en los procesos del hilio. Debemos entender que la fase cefálica mediada por el vago va a ayudar la parte voluntaria, la deglución y también el transporte, va a iniciar el transporte por parte del esófago hacia el estómago, pero este proceso no es del todo voluntario, ya que hemos mencionado que solamente abarca a lo que es el músculo constrictor superior. Ya el medio y el inferior y posteriormente todo el esófago es un proceso involuntario. Hay que tener en cuenta que el parasimpático excita la producción de lo que es las secreciones de la pepsina y del ácido clorhídrico. En cambio, en la fase gástrica va a haber lo que son los reflejos nerviosos, los reflejos vagales y el estímulo por la gastrina, que es una enzima o es un mediador estimulante para la secreción del ácido gástrico. Hay que tener en cuenta que esto va a ser a través del tronco del vago. Y en la fase de la fase intestinal, vamos a observar que hay mecanismos nerviosos y mecanismos hormonales para poder hacer su función de motilidad y también para que puedan llegar las secreciones de las glándulas anexas. Generalidades que debemos de tener en cuenta. El proceso de la masticación va a ser un efecto netamente voluntario mediado por el sistema nervioso central, que va a tener su principal músculo, es el macetero, que va a generar que pueda articularse adecuadamente la articulación temporomandibular y que las arcos dentarios superiores e inferiores puedan llegar a hacer su función de degradación o disminuir su volumen de los alimentos ingeridos. Ahora, los otros que van a estar es con respecto a la deglución, que tiene su fase voluntaria e involuntaria. Y cuando ya llega al esófago, es netamente involuntario. Ahora, con respecto a los demás, va a estar mediado por una parte del plexo propiamente intestinal que hemos dicho, plexo de Meissner y de Auerbach. Aparte, también van a interactuar el sistema nervioso autónomo o también vamos a ver el sistema nervioso simpático parasimpático. Y eso también van a verse en las partes más distales y finales del tubo digestivo, propiamente en lo que viene a ser el movimiento colónico, en el sigmoides y en el recto y en la ampolla rectal. Antes de producirse el efecto de la defecación, también actúan a través de lo que viene a ser receptores de distensibilidad. Cuando la ampolla rectal se distiende por haber tenido una gran colección de materia fecal, va a generar la necesidad o el impulso de que la persona desee ir a evacuar. Esta distensión va a hacer que el esfínter colónico interno se distienda y se llegue a hacer avisar que nosotros seamos conscientes de que necesitamos ir al baño, pero cuando ya el esfínter externo es vencido, se realiza el proceso de la defecación de manera voluntaria. Ahora también existen otros mecanismos tales, perdón, como lo que viene a ser la angulación del recto por el piso pélvico, que esto no lo habíamos mencionado, pero hay que tener en cuenta que cuando hay alteraciones de este ángulo a lo que va a estar a nivel del recto, se genera cierta dificultad o imposibilidad para hacer el acto defecatorio. Continuemos. Con respecto a la boca, y no estamos hablando con respecto al equipo de fútbol de Argentina, sino del aparato gastrointestinal, debemos de tener en cuenta que vamos a ver las piezas dentarias con respecto al paladar en el borde superior o en el techo, y la base va a ser con respecto a la lengua y también a los músculos de la base de la boca. En la región anterior tenemos propiamente los dientes que van a dar entre los dientes y el istmo de las fauces la cavidad propiamente de la boca. Vamos a tener en las piezas dentarias las piezas tales como los molares, los caninos, los incisivos y los premolares.
Debemos de tener en cuenta que los molares van a ser alrededor de 6 piezas dentarias, los premolares 4 piezas dentarias, los caninos van a ser 2 piezas dentarias y los incisivos van a ser 4 piezas dentarias. Esto estamos hablando de un arco dentario, puede ser el superior o el inferior, que tienen que cumplir las mismas características. Aparte de las glándulas que ya hemos dicho que está la glándula paratiroidea, la submentoniana, la sublingual y las glándulas menores. Hay que tener en cuenta que las piezas dentarias van a determinar un rol principal para lo que es la digestión mecánica. Aquí está un pequeño slide con respecto a cómo van haciéndose la aparición y el desarrollo de las piezas dentarias y cómo se encuentra su distribución tanto en lo que viene a ser el arco dental superior e inferior. Con respecto a lo que es el gusto y sus quimiorreceptores, vamos a tener en cuenta que es un órgano que involucra netamente una función sensitiva y que va a estar determinada por la inervación de lo que es el quinto par craneal, que va a determinar la fase sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. Porque en el tercio posterior no hay función de gusto. Debemos de saber que van a haber funciones sensitivas tanto para el dulce, la acidez y entre otros que ya sabemos cuáles son. Aparte, vamos a saber que en la región de la boca las glándulas salivales van a determinar la función de poder lubricar el alimento o el bolo alimenticio posterior a la degradación de los dientes y que éste permita un adecuado pasaje a través de la orofaringe, laringofaringe y el esófago. Debemos tener en cuenta también, como se puede observar, la distribución con respecto a los gustos o a la sensibilidad posterior, cerca a la V de la parte de la lengua, que es entre los 2/3 anteriores y el tercio inferior, posterior, perdón, me corrijo, va a censar lo que son las partes amargas. No sé si pueden verse a través del cursor. Los que son más en la región lateral van a ser las porciones relacionadas a lo que es el ácido. En lo que viene a ser la parte de la punta de la lengua, específicamente la porción más anterior o más ventral va a ser con respecto al dulce. Y entre lo que es la porción ácida y el dulce, vamos a determinar cómo se puede ver a lo salado. Hay que tener en cuenta que esto va a estar determinado por las papilas gustativas, que van a ser distintas en cada uno de ellos. Ahora, hay que tener en cuenta que esto va a generar un efecto no voluntario para su secreción con respecto a la saliva que estamos hablando, las glándulas salivales y su secreción de ellas. Ahora, hay que determinar también que esto va a generar la secreción de lo que viene a ser enzimas como la amilasa que va a ayudar a hacer la degradación eh, eh, de carbohidratos. Ahora, como estábamos mencionando, la lengua va a terminar siendo así la muestra anatómica, en la cual vamos a encontrar los 2/3 anteriores con las papilas propiamente de lo que hemos dicho en la región de lo que es el amargo, lo que viene a ser el dulce, lo salado. Disculpen. Ahora, en la región posterior, esta región usualmente, bueno, usualmente no, me corrijo, en esta región no hay papilas gustativas. Vamos a encontrar lo que es la raíz de la lengua, vamos a encontrar el surco terminal que hemos mencionado que es la V de la lengua. Y vamos a encontrar tanto lo que son los músculos palatoglosos y lo que viene a ser también los pilares anteriores y posteriores de la faringe para poder encontrar la amígdala palatina. En la región posterior, después del tercio posterior de la lengua, vamos a encontrar la región del epiglotis, que va a ser la encargada o como un guardián para determinar lo que es el camino entre la vía respiratoria inferior y lo que es la parte de ingreso hacia el esófago. Cuando se produce la ingesta de alimentos, esta deprime la parte o obstruye la parte de las vías aéreas inferiores, permitiendo el pasaje del bolo alimenticio hacia el esófago adecuadamente. Ahora, esto es una imagen con respecto a lo que estuvimos mencionando, las papilas para los dulces, para la porción del dulce, las papilas para la región salada, lo que viene a ser la región ácida y con respecto al sabor amargo. Hay que tener en cuenta que en el ser humano las glándulas salivales producen aproximadamente 1 litro de saliva diario
y esto determina una producción de 1 mililitro cada minuto por cada gramo de glándula que estamos evaluando. Entonces, también debemos tener en cuenta que estas secreciones salivales cumplen la función de lubricación del bolo alimenticio, como les mencioné, facilitan también el proceso del habla, ya que necesitamos la humidificación de los carrillos para que estos no queden totalmente pegados a las encías y puedan permitir una adecuada fonación. Facilitan la deglución, como hemos dicho, por la parte de la lubricación. Ahora, con respecto a las secreciones salivales, vamos a tener una secreción primaria y una secreción final. La primaria va a ser a través de las unidades secretoras terminales, y con respecto a la secreción final van a ser por las propias células que revisten los conductos. Es decir, si tenemos la glándula paratoidea, aparte de hacer la producción, los propios acinos glandulares que se encuentran en la distribución de todo lo que es la rama maxilar del arco mandibular, también la porción de los conductos van a ser sus secreciones, y eso más es hacia la región final, o la última porción de la secreción, en la formación de la saliva. Ahora, con respecto a lo que es la parte glandular, como mencionamos, la secreción se da en este racimo o acino glandular, donde vamos a ver la producción de lo que es la parte de la telipnia, lo que es el moco y el líquido extracelular. Y los canales, conductos, que va a ser la parte final, vamos a ver lo que es la absorción activa del sodio, la absorción pasiva del cloro, con respecto a la secreción activa de potasio y la secreción activa del bicarbonato. Ahora, cuando ya se logra hacer la eliminación, después de todo ese trayecto van a haber alteraciones con respecto a la forma o a la consistencia de la saliva, que puede ser más viscosa, menos viscosa, y esto depende también de un estado de hidratación, depende también de cómo se encuentra la funcionabilidad de las glándulas salivales, porque por procesos neoplásicos o también por efectos de enfermedades autoinmunes, puedan generar alteración con respecto a su secreción. Debemos de tener en cuenta también que estas van a actuar de manera distinta. Si el sistema simpático actúa, va a ser un efecto de inhibición salival. De las glándulas salivales no va a haber tanta producción. En cambio, de forma distinta o contraria, el sistema parasimpático lo que va a generar es un efecto de estimulación. Ahora, ya hemos visto que las glándulas salivales, vamos a encontrar acá lo que es la glándula paratoidea, perdón. Vamos a encontrar la glándula sublingual debajo de la lengua, las glándulas orales y también lo que es la glándula submentoniana que está debajo del mentón. Esta es la formación histológica o la representación histológica. Vamos a ver que todo lo que son las regiones semilunares de las células serosas con respecto a las células acinares, donde se produce la secreción de la saliva, la secreción salival, ¿no? Aparte, vamos a tener todo lo que es el canalículo y cómo se va a ir distribuyendo durante todo su trayecto, y cómo vamos a encontrar lo que son las células mucinógenas que van a dar la producción del moco en todo el trayecto ductal o del conducto. A todo esto también me olvidó mencionar que la producción de la saliva o de estas glándulas, el 70% va a estar determinada en una producción mixta, que va a ser la glándula submaxilar, el 20% va a ser serosa por parte de la paratoidea, y con respecto a las glándulas orales va a ser alrededor de un 5%, y en lo que es la sublingual va a ser una producción mucosa que va a determinar el 5% de todo el volumen que hemos mencionado. Hay que tener en cuenta que las funciones que vamos a ver en ello, bueno, la composición de lo que es la saliva va a estar determinada por los electrolitos presentes, y entre ellos vamos a encontrar lo que es el sodio, el cloro, el potasio y el bicarbonato. Con respecto a sus concentraciones, usualmente en la región de la saliva vamos a encontrar alrededor de 15 miliequivalentes por litro de sodio. De cloro, lo que va a ser de manera similar. El potasio va a ser un poco elevado, casi el doble, 30 miliequivalentes por litro. Y con respecto al bicarbonato va a ser de 50 a 70 miliequivalentes por litro. En el medio interno o interplasmático a nivel de la sangre vamos a encontrar valores mucho más altos. Vamos a encontrar en el sodio, que va a ser un valor de 142 miliequivalentes por litro, el de cloro de 103, el de potasio de 4, y con respecto al bicarbonato va a ser alrededor de 28 miliequivalentes. Entonces, hay que tener en cuenta que, como les menciono, lo que va a intervenir para la secreción de las glándulas salivales va a ser
los sentidos. Entre ellos tenemos la captación del alimento a través de la vista, y esto va a ser captado por los globos oculares, se va a generar la imagen y va a ingresar hacia lo que es el centro olfatorio y del gusto. Y este va a generar que se llegue a lo que es el bulbo, y el bulbo a través de sus ramas va a llegar hacia lo que es la producción de la saliva para poder hacer la secreción de las glándulas principales o mayores. El bulbo olfatorio también actúa de la misma manera. Capta lo que viene a ser los receptores químicos, llegan al mismo centro olfatorio y del gusto y hacen también el mismo puenteo hacia la porción del bulbo para poder hacer posteriormente su secreción. Ahora, esto hay que tener en cuenta que también está apoyado con respecto a las sensaciones o sentidos, a los sentidos no, a las sensaciones captadas por las papilas a través de los distintos sabores, que está el dulce, salado, ácido y el amargo. Ahora, la deglución puede dividirse en tres fases. Uno que es la parte bucal u oral, que es una fase voluntaria que inicia el proceso. Aquí quiero que quede bien en claro que el proceso se inicia cuando la lengua se eleva, protruye y empuja el bolo alimenticio hacia el istmo de las fauces. Todo este proceso que acabo de mencionar es voluntario. Cuando llega esto hacia la región faríngea, ya se convierte en un proceso involuntario y el pasaje del alimento es netamente unidireccional, es decir, desde la faringe hacia el estómago. Y la parte esofágica, que continúa siendo involuntario, promueve el paso de la comida desde la laringe hacia el estómago. Algunos autores hablan de cuatro fases, puesto que desglosan la parte bucal con la parte preoral y la que es propiamente oral. Entonces, como podemos observar en la imagen, se ingresan los alimentos a la cavidad oral, se realiza el proceso de la masticación, se hace la formación del bolo, el sellado con respecto a la región palatogloso, que significa la elevación del velo del paladar para evitar que el bolo alimenticio ingrese a la región de la nasofaringe y solamente tenga una sola dirección, la orofaringe, la laringofaringe y posteriormente el esófago. Se genera la protrusión de la lengua, elevando la lengua hacia la región superior, perdón, de lo que viene a ser el paladar duro, y con lo que viene a ser el dorso de la lengua se sigue protruyendo hacia las regiones inferiores. Se ve que se realiza lo que viene a ser el sellado del anaso palatino, se hace la contracción faringe y se hace el cierre de la epiglotis para que ingrese netamente hacia la región del esófago. Se apertura el esfínter esofágico superior e inicia todo el trayecto hacia lo que es el esófago y continúe todo lo que es la parte esofágica hasta la región del estómago. Ahí hemos visto que está dividida la fase oral, la fase faringe y la fase esofágica. Entonces, esto sigue siendo la misma representación gráfica de todo lo que hemos mencionado, incluyendo ya cuando llega a la fase esofágica, en la cual van a verse los movimientos peristálticos, tanto por la distensión de la musculatura, de la musculatura circular interna y la longitudinal externa para hacer los movimientos peristálticos y propulsar el bolo alimenticio hacia el estómago. Una vez que llega a vencer la presión esofágica inferior, se va a hacer el pasaje del bolo alimenticio hacia el estómago. Hablemos del esófago. Es un tubo que va a tener 25 centímetros, como hemos mencionado. Única función es de transporte, no va a hacer ninguna otra función. Va a ayudar que el bolo alimenticio llegue desde las porciones superiores hacia la porción inferior del esófago, pasando por el esfínter esofágico inferior y vertiendo todo su contenido en el estómago propiamente. Va a tener una porción que va a estar íntimamente relacionada con la parte respiratoria, después con la parte vascular, que va a ser relacionado también con la aorta descendente, va a pasar el diafragma a través del hiato diafragmático, por el cual también va a estar en íntima relación con el esfínter esofágico inferior, y posteriormente va a llegar al estómago.
Esto es una representación histológica con respecto al esófago. Vamos a hacer la explicación desde la parte más interna a la parte más externa. Como podemos observar, vamos a ver en la representación la luz del esófago. Como hemos mencionado, es un espacio virtual porque se colapsa muy fácilmente, ya que no tiene ninguna estructura ósea o cartilaginosa que le brinde algún soporte. En íntima relación vamos a encontrar lo que es el epitelio, que va a ser un cilíndrico no queratinizado. Vamos a encontrar también lo que va a estar relacionado con respecto a la submucosa, que va a tener una tonalidad en esta representación gráfica de color ploma. Seguido vamos a tener lo que viene a estar dado por la musculatura de la capa circular interna, como se puede observar. Vamos a tener lo que es la musculatura de la longitudinal externa y posteriormente vamos a encontrar lo que es la adventicia. Con respecto a los vasos nutricios, vamos a saber que lo que está relacionado entre lo que está la submucosa y el epitelio va a estar lo que es el plexo submucoso y por el cual van a discurrir vasos que van a irrigar fácilmente. En esta región también vamos a encontrar lo que son los plexos que hemos estado mencionando. Hay que tener en cuenta que la zona de alta presión va a ser de 2 a 4 centímetros en la región de la musculatura estriada. La presión que va a soportar va a ser de 100 milímetros con respecto a la región antero-posterior. Y en lo que es la parte lateral va a ser de 30 milímetros. Va a tener una inervación netamente vagal por el décimo par craneal. Ahora, con respecto a lo que es el cuerpo esofágico, va a tener 22 centímetros de largo, una musculatura estriada superior, una musculatura lisa en la región distal y su inervación somática va a ser a través del décimo par craneal y la parte simpática también. Con respecto a la presión dependiente de la región torácica, en la inspiración va a tener una presión de aproximadamente menos 5 a menos 15 milímetros de mercurio. Y en la expiración, esta va a pasar de menos 2 a un más 5 milímetros de mercurio. Con respecto a la parte esofágica inferior, es una zona de alta presión, está netamente, prioritariamente con respecto a lo que es musculatura circular, va a tener una presión basal correspondiente a mayor de 15 hasta 23 milímetros de mercurio, su inervación es simpática y parasimpática. Y con respecto al tono determinado por factores neurohumorales, tales como aumenta la presión o el tono, mejor dicho, cuando hay efectos de la gastrina, el polipéptido pancreático, la sustancia P, la bombecina, la vasopresina, el angiotensinógeno 2, la prostaglandina F2. Ahora, los que disminuyen el tono, o sea que va a permitir que puedan pasar fácilmente, va a ser lo que es la colicistiquina, la secretina, el glucagón, el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo, la prostaglandina E1 y E2. Vamos a tener también la progesterona y la dopamina. Entonces, estos también van a ser efectos que puedan permitir que hubiera algún tipo de reflujo gástrico, en casos también que no solamente se quede a nivel del reflujo gástrico, que las porciones cercanas al esfínter esofágico inferior se vean afectados, que puedan generar también un proceso neoplásico. También, como se menciona, la progesterona en estados tales como en la gestación propician que pueda haber alguna disminución en el tono y pueda generar reflujo. Entonces, a eso también hay que asociarlo bajo qué circunstancias estamos viendo. Con respecto a la porción del peristaltismo, se reconoce a través de lo que es el músculo circular interno, la distensión de sus paredes, generando una contracción del músculo que va a propulsar el bolo alimenticio hacia la región cefálica, perdón, hacia la región caudal. Posterior a ello, se va a realizar una contracción por parte de la musculatura longitudinal externa, acortando los tramos, generando que el bolo alimenticio pueda avanzar o propulsarse aún más. Hay que tener en cuenta que tanto la contracción del músculo circular y longitudinal van a ser constantes y van a generar que este bolo alimenticio avance con mayor velocidad o con mayor intensidad. En la unión esofágico-gástrica
debemos de tener en cuenta que la mucosa gástrica no va a tener ningún tipo de alteración o cambio, pero propiamente en esta estructura que ustedes pueden observar, que es la línea de Simpson, va a haber una alteración con respecto a la mucosa, o bueno, va a haber una alteración, no, va a haber una diferencia marcada entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica, ya que en las porciones gástricas están sometidas a pHs muy ácidos y deben de tener modificaciones en su epitelio. En cambio, en la parte esofágica esto no ocurre. Cuando hay alteraciones en la parte del esófago inferior, lo que sucede es que este epitelio tiene que cambiar, se empieza a asociar epitelios de transición, perdón, generando algún proceso de esofagitis o inflamación. Cuando esta esofagitis se mantiene en todo el tiempo, van a hacerse procesos de alteraciones tales como procesos neoplásicos. Ahí vamos a tener el esófago de Barrett, que es un claro ejemplo en endoscopías para determinar un cáncer esofágico proveniente de alguna disrupción o alteración en el esófago, en el esfínter esofágico inferior. Ahora, como hemos mencionado aquí, tenemos lo que viene a ser el esfínter esofágico inferior. Durante todo el proceso del estómago, aparte de hacer su proceso químico, también va a tener un proceso mecánico. No va a permitir que los componentes del estómago se viertan nuevamente sobre el esófago. Pero si hubiera alguna alteración en el tono, esto fácilmente pueden pasar generando alteraciones, tales como les menciono, una esofagitis que si se mantiene en el tiempo, hace un proceso de metaplasia o neoplasia. Ahora, pueden haber exploraciones y patologías que se van a observar. Las exploraciones más clásicas son las radiológicas valitadas. Vamos a observar también a través de procesos endoscópicos, se ingresa una sonda endoscópica para observar cómo está todo el conducto, cómo está la morfología del epitelio esofágico, si se encuentran alteraciones y si se tiene que tomar biopsias para poder observar adecuadamente los cortes histológicos. Lo que también vamos a encontrar para la exploración son las ecoendoscopías, que no solamente son un proceso de ingreso de cámara, sino que también se les puede acoplar procesos ecográficos para observar alteraciones en procesos varicosos provenientes de las venas esofágicas inferiores. Estas asociadas a un proceso de una hipertensión portal, cirrosis, una hepatopatía. Lo que viene a ser también, se van a observar procesos de manometría en las cuales se va a visualizar las presiones que hemos mencionado y si se llegan a vencer o disminuir, generando o propiciando que pueda haber un reflujo gastroesofágico. Las patologías que se pudiesen ver son los procesos de obstrucción, las acalacias y los reflujos que hemos dicho. Los síntomas que se van a encontrar principalmente son la disfagia, la regurgitación y la pirosis. Esto es un proceso de ecografía en el cual se metió un ecógrafo que estoy hablando, un endoscopio, y se puede observar cómo el epitelio está totalmente alterado. Este es el epitelio normal de la parte esofágica. Y miren cómo está. Y esto es por que vuelve el contenido gástrico o hace un reingreso del contenido gástrico hacia el esófago, generando un proceso de erosión, una esofagitis, y si esto se mantiene, podemos tener hasta una metaplasia o un proceso neoplásico. Entonces, aquí vemos cómo es el esófago normal. Ahora, no solamente están los procesos por aumento de presión, por un reflujo, por alteraciones de las enzimas u hormonas, también pueden haber procesos de presiones intraabdominales. ¿En qué sentido? Así como existen hernias en agujeros normales como la hernia inguinal, la hernia umbilical, existen también hernias hiatales, las cuales involucran que el parte del estómago ingresa por el hiato diafragmático y hace un pinzamiento, generando que el contenido gástrico que se encuentra pueda llegar fácilmente aquí y como ya no existe ese tono propiciado por el hiato diafragmático aparte del
esfínter esofágico inferior, también va a generar una metaplasia a nivel del esófago, propiciando un proceso de neoplasia posteriormente. Aparte, puede haber otro proceso hernial hiatal que no involucre que parte del estómago ingrese a través del hiato diafragmático, sino que la parte del fondo o del cardias pueda llegar por sí mismo a invaginarse por el hiato diafragmático, generando también un hiato hiatal, pero en este caso por una condición paraesofágica. Reflujo es la sensación de pirosis, hay una regurgitación de alimento, hay un proceso de irritación faringolaringea, tos crónica, y esto se va a encontrar con mayor predisposición en personas con obesidad mórbida. Si queremos ser más exquisitos, aquellas personas que tengan una circunferencia abdominal muy elevada para su talla y su peso, van a generar este proceso de reflujo y de irritación faríngea. Y súmenle que sea una persona con asma, va a tener crisis asmáticas a repetición no muy bien manejables. Hay que tener en cuenta que va a generar este proceso irritativo mantenido sobre la mucosa normal del esófago una alteración esofágica. Y si se mantiene esta alteración, hace un proceso de neoplasia. Aparte de ser un proceso irritativo constante, va a generar procesos ulcerativos. Y estos procesos ulcerativos pueden sangrar, pueden fácilmente colonizarse con algún elemento microbiano, específicamente el Helicobacter pylori, propiciando más procesos ulcerativos. Va a generar una estrechez del esófago por fibrosis cuando ya se hace un proceso de curación o cicatrización. Y en el caso mantenido, como les dije, con respecto a las alteraciones de la mucosa, las úlceras, los procesos de cáncer de esófago. Hay que tener en cuenta que los reflujos gastroesofágicos están muy relacionados con el asma, porque el contenido irritativo o el contenido ácido que llega a vertirse hacia el esófago fácilmente puede llegar a las regiones de las vías respiratorias inferiores, generando un proceso de broncoespasmo. Va a haber microaspiraciones, va a haber efecto de reflejo vagal, va a haber mayor reactividad bronquial y va a haber mayor frecuencia respiratoria, para lo cual se debería de manejar con elementos farmacológicos, no solamente del aspecto de control del asma, sino también inhibidores o protectores gástricos. Puede ser el omeprazol, puede ser elementos que contengan magnesio para poder hacer algún tipo de protección y disminuir la acidez gástrica. Esto también puede generar alteraciones y patologías para las personas, tales como propicia las infecciones gastrointestinales, por citar un ejemplo. Proceso del vómito. Esto más es un efecto que se va a dar por una estimulación a nivel de quimioreceptores ubicados a nivel de la zona del cuarto ventrículo, en las cuales van a estar relacionados con lo que es el aparato vestibular y también relacionado con el centro del vómito, que es la médula, generando un movimiento retrógrado, es decir, comienza desde el estómago hacia la cavidad oral para poder vertir. ¿Por qué digo desde el estómago y no continúo junto con lo que es la parte de la imagen, de la imagen o del slide? Porque el esfínter pilórico no va a permitir que el contenido del intestino delgado llegue hacia el estómago, porque esto podría propiciar una colonización de las bacterias propiamente del intestino delgado. Pero se tiene que tener en cuenta, disculpen, que el intestino delgado, por liberación de enzimas y hormonas, sí generan este movimiento en contra o retrógrado del peristaltismo, en las cuales van a intervenir las serotoninas, que van a ser liberadas por parte de las células enterocromáticas, que se encuentran en el tracto intestinal inferior. Esto también van a generar efectos aferentes en la región vagales y simpáticos del tracto gastrointestinal que estimulan las zonas disparadoras, generando el reflujo o el efecto retrógrado del bolo alimenticio hacia la cavidad oral y para poderlo expulsar.
Con respecto a lo que es el centro del vómito, va a estar en funciones a los centros superiores, que van a ser provenientes de las zonas sensitivas o sensoriales aferentes de los estímulos sensoriales y los estados emocionales. Ahora, ¿cómo se pudiesen ver ello? Va a estar determinado por efectos tales como las áreas postronemas, que van a ser las zonas gastofílicas de las regiones quimiorreceptores, que van a estar a través de lo que es la 5-HT, que es un fármaco utilizado para inhibir procesos psiquiátricos. Vamos a tener también efectos tales como las aferentes de las regiones viscerales, que también van a ser con respecto a la 5-HT2. Vamos a ver también con respecto a estímulos faringios y gástricos. Vamos a ver efectos también del núcleo vestibular, que van a estar relacionados con las partes cinéticas o las partes del vértigo. Ahora, todo esto vamos a tenerlo en cuenta cuando hablemos de centros nerviosos y respiratorios, vasomotores y con respecto a los procesos de salivación, en los cuales van a intervenir los pares craneales tanto octavo, décimo y los núcleos vegetativos, que van a tener relación con partes eferentes hacia el sistema efectores, tales como las náuseas, las arcadas y el vómito propiamente. Entonces, hemos visto y hemos mencionado cuáles son las rutas neuronales y los fármacos que van a relacionarse. Debemos de tener en cuenta, disculpen, debemos tener en cuenta que va a involucrar el sistema vestibular. Vamos a tener también lo que es el sistema nervioso central, específicamente la corteza, el hipotálamo, el tálamo y las meninges. Vamos a tener un efecto sobre la región del bulbo, que va a tener su zona de quimiorreceptores en los cuales van a poder involucrarse tales los receptores D2, los receptores NK1 y los receptores del 5-HT2. Específicamente también vamos a encontrar el centro del vómito en la protuberancia, en el bulbo, en los cuales vamos a encontrar estos mismos receptores que son los receptores NK2, los receptores 5-HT2 y a su vez vamos a tener los receptores H2 y M3. Vamos a hablar también de procesos de disfagia o alteraciones en el proceso de deglución. Y estos van a involucrar patologías relacionadas ya sean con el esófago o con la tráquea. Disculpen. Como hemos hablado, el proceso de la deglución tiene un proceso de la fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. En la fase oral vamos a ver que puede haber procesos de epiglotitis, que es una inflamación de la región del epiglotis, generando trastornos para poder hacer la deglución. No permite adecuadamente el pasaje del bolo alimenticio hacia la región esofágica, específicamente en los que intervienen a nivel de los esfínteres esofágicos superiores. En la fase faríngea puede haber alteraciones a nivel de la motilidad o movimiento de la lengua, no generando una propulsión adecuada hacia la región de la orofaringe para que pase posteriormente a la laringofaringe el bolo alimenticio. Vamos a ver también en las fases esofágicas, estos ya van a ser procesos que involucran propiamente el esófago, y en ellos encontramos lo que es el proceso de la acalasia. Vamos a ver que en el proceso del cáncer esofágico, vamos a encontrar que en las unidades especializadas de la región de gastrocirugía y endoscopía, va a haber un proceso primero de alteración a nivel de la región epitelial. Estos pueden ver un crecimiento irregular con respecto a crecimientos tumorales malignos. Las causas más frecuentes son el reflujo gastroesofágico crónico, es decir, de muchos años, y no son atendidos a tiempo o son de manera congénita. El tratamiento cuando se detecta a tiempo es un proceso de quimio y radioterapia, para posteriormente ser retirado de manera quirúrgica si es que lo amerita. Las consecuencias en caso no se realice un tratamiento oportuno y adecuado son la muerte. Ahora, en caso de que hubiera un proceso de acalasia o algún tipo de alteración en la luz del esófago, se pueden poner una malla que aumente el volumen, que van a actuar como un stent para que permitan el pasaje adecuado
del bolo alimenticio. Vamos a hablar también con respecto al estómago. Su función hemos visto que es la digestión hormonal, la esterilización, la absorción de hierro, esto específicamente a través de las enzimas o moléculas químicas que vamos a mencionar. Va a haber el uso también o la necesidad del factor intrínseco, va a haber un proceso de retención, de motilidad y de secreción. Aquí actúan mucho lo que son los esfínteres, los músculos y las regiones glandulares, y van a estar en íntima relación con respecto al sistema neurohormonal. Debemos de tener en cuenta que el estómago se divide en porción de la cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y la región pilórica. En la región pilórica vamos a encontrar el esfínter pilórico, que va a permitir el pasaje del contenido gástrico hacia el duodeno. Sabemos que en la región del fondo y el tercio superior del cuerpo vamos a encontrar las células periféricas, que son encargadas del ácido clorhídrico y del factor intrínseco. En cambio, las células principales van a ser el pepsinógeno. Con respecto a las glándulas mucinógenas o del mucus, van a estar distribuidas específicamente en la región pilórica y en la región antral. Ahora, con respecto a la estructura del estómago, vamos a ver que en este caso se forma un punto J, que va a hacer que los alimentos se junten y se mezclen con los jugos ya mencionados, que el ácido clorhídrico. Entonces, debemos de tener en cuenta que se encuentra una ubicación en la parte superior izquierda del abdomen, y su capacidad es de aproximadamente 1,5 litros. Sus paredes están conformadas por un claustro, ¿cómo se menciona? Un claustro de capas, de múltiples capas, mejor dicho, que son serosas, y en su parte vamos a ver también regiones musculares, submucosas y la mucosa, siendo esta última la encargada de producir mucus y jugo gástrico. Aparte vamos a ver que conforme va viéndose el trayecto del estómago, el cardias, el fundus, son un poco más lisos, no tienen muchas rugosidades. Y desde la región del fundus, la porción que está íntimamente relacionada con el cuerpo, el antro y la región pilórica, sí tienen mayor rugosidad para poder tener un punto de contacto mayor. Hay que tener en cuenta que las inervaciones van a estar específicas de la porción simpática, van a estar relacionadas con la sexta y la octava dorsal, van a estar íntimamente relacionadas con la parte preganglionares, y con respecto al plexo celíaco vamos a ver los ganglios postganglionares, perdón, y los parasimpáticos relacionados a la parte del vago, y los plexos submucosos, que van a ser los de Meisen y los de Auerbach, perdón. La motilidad va a tener una fase que es la interdigestiva, la fase digestiva y la del vaciamiento. Vamos a ver lo que es la retención, la mezcla, lo que es el proceso de trituración y la evacuación. Entonces, tengamos en cuenta que la mucosa gástrica se divide en tres: la que es la porción glandular cardial, la que es la glandular oxíntica, perdón, y la parte glandular pilórica. Comencemos con la primera. La parte glandular cardial está debajo del esfínter esofágico inferior y secreta moco. Con respecto a la glandular oxíntica, está encima de lo que es la escotadura angular y secreta ácido clorhídrico. Y con respecto a la parte glandular pilórica, está debajo de la escotadura angular y secreta dos cosas: mucus y hormona gastrina. Ahora, con respecto a la parte histológica, vamos a ver que las células, los tipos celulares que vamos a encontrar van a ser los que se encuentran propiamente de las células de moco, que va a tener una producción propiamente de moco y una relación muy poca de bicarbonato. En cambio, las células parietales van a estar encargadas de la generación o la síntesis de ácido gástrico, perdón, y la formación de factor intrínseco. Ahora, hay que tener en cuenta también que cerca a lo que son las porciones de las células parietales vamos a encontrar las células tipo enterocromofiles, que van a ser encargadas de ser
una secreción de histamina y que estas van a depender de la acidez. Por eso están en íntima relación con las células parietales. Con respecto a las células principales, estas van a generar dos secreciones, que van a ser las neurohormonales. Uno que es la pepsina o el pepsinógeno, y el otro que es la lipasa gástrica. Con respecto a las porciones más inferiores y profundas, vamos a encontrar las células tipo D y tipo G. Las células tipo D hacen la síntesis de la somatostatina, y esta neurohormona hace un efecto de inhibición del ácido. Y las células G van a hacer la secreción de la gastrina, que hacen un efecto de estimulación a favor de la secreción de ácido. Entonces, como hemos observado en imágenes en la imagen posterior, cómo vienen a ser los tipos de célula y esas son sus representaciones, para no seguir ahondando en ello. Hablemos con respecto a la gastrina. Es una hormona polipéptida secretada por las glándulas pilóricas, también del antro del estómago y las fibras peptidodérgicas del nervio vago. Estimula la secreción de ácido clorhídrico, como se mencionó, y también lo que es el pepsinógeno, que es un precursor de la pepsina liberado por parte de las células pépticas, que se activan como pepsina al entrar en contacto con el ácido del estómago. Los estímulos. Va a ser un impulso parasimpático, va a ser la disminución del ácido en el estómago, va a ser la distensión del antro y los contactos con elementos tales como las proteínas, los péptidos y los aminoácidos. Estos van a propiciar que la célula G genere gastrina. Su respuesta a ello va a ser secreción aumentada de ácido clorhídrico. Esto también, la gastrina va a generar un efecto de motilidad gástrica, va a haber mayor secreción de células principales y va a haber un mayor trofismo del epitelio. Esto va a ser con respecto a las fases que hemos mencionado relacionados al centro vagal del bulbo raquídeo, que es la fase cefálica a través del vago, la parte del parasimpático que estimula la producción de pepsina y ácido gástrico, lo que va a ser la fase gástrica, que es el reflejo nervioso de las secreciones locales, los reflejos vagales, y con respecto al estímulo de gastrinas y la secreción de histamina, ya que hemos mencionado que está en íntima relación con la concentración de acidez. Perdón. Entonces, ¿hasta esta parte se está entendiendo o estamos avanzando muy rápido? Porque no me he dado cuenta que estaba... ¿Cómo estamos? Está bien, maestro. Correcto. Entonces, continuemos. Hemos mencionado con respecto a la parte de las señales que van a encontrarse por parte del sabor o olor de los alimentos. Y esto va a ser un efecto a través de la actividad parasimpática, aumentando lo que va a ser la secreción a través de las células G, que van a generar una mayor secreción de la neurohormona, que es la gastrina. Y esto en su efecto va a generar una mayor producción o una mayor concentración en plasma. Tanto esto va a ser la producción, la actividad aumentada de la actividad parasimpática con la gastrina en funciones a través de las células principales y parietales, que van a generar un aumento de la secreción a nivel del pepsinógeno. Y esto va a ser un aumento en la fase cefálica. Las proteínas de digestión y los productos en el estómago van a generar también un efecto de aumento de los quimiorreceptores a través también de los nociceptores, a través de cuando hay una distensión estomacal por la llegada del bolo alimenticio. Esto va a generar que se disminuya el tono en el esfínter esofágico inferior y permita muy fácilmente el ingreso del bolo alimenticio al estómago. A su vez, esto también va a generar un efecto sobre las células G, que ya habíamos mencionado. Aumenta la secreción de la gastrina, aumenta la gastrina en sangre, y esto va a generar que las células, tanto principales y parietales, aumenten su secreción con respecto al ácido clorhídrico y al pepsinógeno. Y esto también sería con respecto a la fase gástrica que hemos mencionado. Entonces, la retroalimentación negativa de la gastrina. Uno es que es el bucle de la retroalimentación de la gastrina en el estómago, que esto va a ser la inhibición del ácido clorhídrico por parte de la gastrina. Y esto va a verse por áreas de la producción de la gastrina que van a estar estimuladas por la propia acidez y de la gastrina en su efecto, aumentando su producción y su
feedback negativo. Disculpen. Hay que tener en cuenta que la gastrina llega a los receptores de esta que se hallan en la membrana de las células parietales y estos van a estar específicamente en la región fúndica del estómago, provocando liberación del ácido clorhídrico. Otros factores son tales como la distensión de la pared gástrica, el pH alcalino de los alimentos semidigeridos y la estimulación de los receptores RH2 histaminérgicos, dependientes de histamina. Entonces, esto viene a ser la relación de las partes de las bombas relacionadas a la secreción de ácido clorhídrico que van a involucrar la interacción de los iones de potasio, los hidrogeniones. ¿En qué sentido? El ion de potasio está en la región intracelular, va a actuar a través de las bombas de producción de ácido clorhídrico, reingresando y uniéndose a la bomba transportadora con hidrogeniones. Va a reingresar el ion de cloro liberando un hidrogenión. Y el cloro acá fácilmente por difusión activa va a lograr pasar, generándose la unión del hidrogenión con el cloro, haciendo el ácido clorhídrico. Hay que tener en cuenta que el control de la gastrina, la gastrina y la neurohormona como la acetilcolina estimula la secreción de ácido en la parte del interior o la parte del lumen gástrico a través de un efecto directo en la parte de las células parietales y de manera indirecta en la histamina a través de las células SL o la que habíamos mencionado que era con afinidad a la histamina que va a haber con respecto a la acidez del estómago. La histamina estimula la secreción actuando sobre los receptores H2 localizados en las células parietales. En cambio, la somatostatina inhibe esta secreción a través de un efecto directo sobre las células parietales e indirecto sobre la liberación de histamina en las células SL, provocando a través de los receptores SCTR2 localizados en estas células. La secreción de somatostatina de las células D depende del balance entre los factores estimulantes, que son la gastrina y probablemente diferentes neuropéptidos inhibidores, y los factores inhibitorios tales como la descarga vagal. Esto es cómo es la generación del ácido clorhídrico, como les he mencionado hace un instante, una representación más detallada, y cómo estos involucran también la necesidad de las células parietales con lo que es el fluido intersticial y los capilares con respecto a la generación del bicarbonato, ya que sabemos, como hemos dicho, un proceso de degradación del dióxido de carbono frente a una molécula de agua a través de la la anhidrasa carbónica, perdón, va a generar este compuesto que fácilmente se puede disociar en un hidrogenión y el bicarbonato. El bicarbonato fácilmente pasa a través de la bomba de transporte activo del bicarbonato con el cloro, liberando cloro en la parte intersticial, ingresando cloro a la parte celular. El cloro fácilmente pasa por una difusión activa y el hidrógeno se va a ver intercambiado a través de la bomba de potasio, a través del desgaste energético de ATP por ADP, y en la parte del lumen del estómago se hace la generación del ácido clorhídrico. Hablemos del sistema aminopercusor con respecto a la descarboxilasa, perdón. Este sistema es un sistema hormonal paralelo al sistema endocrino común que se caracteriza por conformar a partir de los epitelios. Y esta producción hormonal del sistema no proviene de la parte glandular, sino de las partes epiteliales. Y es un conjunto que existe en el intestino, en el corazón y en el estómago. Como se puede ver, esto va a generar un efecto con respecto a la estimulación de la inhibición. Esta unión de las partes endoteliales que va a generar un aumento de la gastrina para generar también mayor liberación de ácido clorhídrico. Con respecto a la motilina, va a generar que aumente el peristaltismo. Lo que van a ser efectos inhibitorios van a ser a través de la gastrina, que va a disminuir por efectos de los polipéptidos. En cambio, la secretina va a estimular la parte pancreática para que pueda vertir su contenido o sus enzimas pancreáticas. Y con respecto a la colisquina, que va a actuar propiamente en la parte de la vesícula biliar para poder vertir sus contenidos, tales como las sales
biliares. Hay que tener en cuenta que las células enterocromoafines, o conocidas también como Kelch-Kuski, son un tipo de células enterocromafines presentes en el endotelio que cubren el lumen del tracto gastrointestinal. Estas células pertenecen al sistema APUT que hemos mencionado hace un instante y que contienen casi el 90% de las reservas de la parte de la serotonina en el cuerpo. En el tracto intestinal vamos a ver que la serotonina es una importante respuesta a los estímulos químicos, mecánicos y patológicos en el lumen. Activa los reflejos secretorios, el peristaltismo, los efectos del nervio vago que mandan señales al cerebro con respecto a la generación de náuseas o el vómito. También podemos encontrar este tipo de células en el sistema neuroendocrino difuso y en el sistema respiratorio. Esta es la funcionalidad con respecto a las células enterocromafines, en las cuales vamos a ver cómo va a generar la liberación de la parte mediadora, tanto de la acetilcolina, la gastrina, sus efectos a través de las neuronas, colinérgicas vagales con respecto a la generación de ácido clorhídrico. Ahora también con respecto a las somatostatinas provenientes de la célula D, hay un proceso que aún no se conoce si es efecto eh, estimulador con respecto a los neuropéptidos inhibitorios como la bombecina, pero sí sabemos que tiene un efecto positivo la gastrina para poder unirse al receptor CCK1 y se pueda generar un efecto mayor con respecto a la somatostatina. Hay que tener en cuenta que la somatostatina se une a la célula parietal a través del receptor BSTR2, generando una disminución con respecto a la síntesis de ácido clorhídrico. Hay que tener en cuenta que con respecto a las neuronas colinérgicas vagales, la acetilcolina hace un efecto inhibitorio. Aún no se conoce cuál es el receptor al cual se debe unir a la célula D para disminuir la secreción de somatostatina. Con respecto a las células enterocromafines light, vamos a ver que estas van a actuar a través de la acetilcolina, generando un efecto estimulador para poder generar una liberación de histamina, y esta histamina se va a unir a los receptores H2 para generar un aumento de la secreción de lo que viene a ser el ácido clorhídrico. Aquí está lo que estamos mencionando, un realce con respecto al marcador verde. Esto con respecto a la somatostatina que hemos mencionado, cómo actúa con respecto a la acetilcolina, la gastrina y los neuropéptidos inhibitores. Y cómo hace su efecto inhibitorio la somatostatina a las células parietales a través del receptor BSTR2. Entonces, ahora veamos también las vías del calcio, que es la vía del AMPC. Esta va a estar actuando propiamente, ya sea por la gastrina, la acetilcolina o la histamina. Los efectos que estimulan o aumentan su secreción van a estar relacionados a los receptores que van a unirse, estimulando la aparición de calcio libre a nivel intracelular, que van a unirse junto con las proteínas quinasas, y esto a través de lo que es el ATP, específicamente del AMP cíclico, van a generar la activación de la bomba ATPasa para generar un mayor intercambio de potasio por hidrogeniones, así generando o propiciando mayor actividad del ácido clorhídrico en la secreción de ella misma. Con respecto a la prostaglandina E2, va a generar un efecto inhibitorio, se va a unir a su receptor G1 y esto va a generar una disminución del pasaje del ATP hacia lo que es el AMP cíclico, y este, como hemos mencionado, actuaba a nivel de las proteinquinasas, que iba a dificultar la actividad de la bomba intercambiadora de hidrogeniones con las de potasio. Los medicamentos que se van a utilizar para disminuir la acidez en la parte del estómago a través del medicamento del omeprazol va a tener un efecto en la cual la histamina, el acetilcolina y el ácido clorhídrico ya no van a poder actuar a través de la bomba intercambiadora de protón, que el hidrogenión por la parte clorhídrica. Perdón, no es clorhídrica, el potasio por la parte del hidrogenión. Entonces, al no tener la liberación de los hidrogeniones, lo que va a generar es que no se pueda secretar o originar el ácido clorhídrico. Aquí, como podemos observar, el omeprazol está haciendo o inhabilitando este intercambio del canal de hidrogeniones con potasio.
Ahora, ¿en qué tipo de enfermedades se utiliza este tipo de medicamentos? Se utiliza en las regiones ulcerativas gastroduodenales, se utilizan en la esofagitis por reflujo, en las gastropatías por AINES y en el síndrome de Solinder-Ellison. De repente no es muy conocido, pero esto es por las personas que son vomitadores frecuentes. Tanto así que han generado una metaplasia de Barrett en el esófago por la constante irritación o la esofagitis producida por el contenido gástrico que se vierte nuevamente al esófago. Entonces, hay que tener en cuenta que las características de las células epiteliales de la mucosa gastroduodenal protegen, perdón, protegen con respecto a lo que es la condición del ácido clorhídrico con propiamente las células. Y esto va a estar determinado que este moco va a generar una barrera de radicales libres que solamente son hidrófobos y que controlan el paso de los iones. Con respecto a la formación de prostaglandinas, esto se va a dar cuando existe un daño tisular, se pierde la continuidad y se liberan las prostaglandinas, los fosfolípidos, y estos fosfolípidos van a generar que el ácido araquidónico, a través del ciclo lipoxigenasa, al ciclo, claro, lipoxigenasa va a pasar a la generación de prostaglandinas, prosticiclinas y tromboxanos por la exposición del material dentro de las células endoteliales. Esto va a generar dolor, inflamación, fiebre, broncoespasmos, broncodilatación. En el caso de que estuviéramos viendo la prostaglandina E1, si no me equivoco, y también va a actuar a nivel de lo que es el flujo sanguíneo. Ahora, si nosotros actuamos a través de medicamentos, los AINES van a generar un efecto inhibitorio en esto y ya no va a generar mayor alteraciones. Entonces, veamos, miren, se implica AINES, y en esto vamos a ver alteraciones con respecto a los fosfolípidos. Va a haber un medio alcalino, va a haber atrapamiento del AINE, va a haber alteración de la fase fisiológica celular, aumentando la permeabilidad, generando más edema y más citólisis, más efectos negativos provenientes de los hidrogeniones. Con respecto a las hemorragias digestivas altas, vamos a tener en cuenta que se dan por encima del ángulo de Trace. Su patogenia son comunicaciones entre el lumen vascular y el lumen intestinal. Sus presentaciones clínicas son la hematemesis o la melena. Vamos a presentar lo que es la hematoquesia o también la rectorragia y lo que son anemias agudas o en cuadros de shock. Aquí vamos a ver lo que es una laceración ulcerativa gástrica. Esto supuestamente debería tener continuidad y claramente vemos cómo hay un proceso ulcerativo, erosión que pierde con su continuidad. Y usualmente esta enfermedad ulcerativa gástrica se asocia a un elemento patógeno conocido como Helicobacter pylori. Difícil de tratar, difícil de erradicar y que fácilmente, si no se hace un tratamiento adecuado, pudiese originar un proceso neoplásico. A través de una endoscopía podemos observar que esto es el esófago y aquí encontramos un proceso ulcerativo sangrante. Ya según la categoría que puedan determinarse, se tendría que hacer algún tipo de efecto de coagulación, ya sea con electrocauterio, puede ser también con medicamentos que puedan generar o estabilizar el tapón rojo para evitar que continúe el sangrado. A estas afecciones usualmente se le tendría que tomar una muestra de biopsia para poder determinar si es una región ulcerativa, ya sea por medicamentos tipo AINES, ya puede ser también alteraciones tipo una esofagitis por irritación continua y persistente, también si es que es propiamente de un elemento bacteriano patógeno por el Helicobacter pylori. Hasta este momento, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Entonces, continuemos. Hablemos con respecto al pepsinógeno y la pepsina. Los factores defensivos de factores agresivos es el mucus, el bicarbonato,
la capa de fosfolípidos, el recambio celular, lo que viene a ser los procesos de angiogénesis y el flujo sanguíneo. Las prostaglandinas, los factores de crecimiento. Tenemos también lo que son los factores agresivos, la pepsina, los ácidos clorhídricos, lo que viene a ser el Helicobacter pylori, que es un elemento patógeno, los AINES o lo que viene a ser la acetilcisteína, lo que viene a ser el proceso de estrés fisiológico, el tabaco, el alcohol, la dieta y el estrés psicológico. Ya hemos mencionado cuáles son las células que se van a encontrar y cuáles son los subproductos que van a originar. Hay que tener en cuenta que el pepsinógeno es un proceso inactivo que se activa frente a la acidez del ácido clorhídrico, convirtiéndose en la pepsina, que es la molécula activa. Hay que tener en cuenta que el pepsinógeno se va a dar dentro de lo que son las criptas de la región estomacal, generando la liberación del pepsinógeno. Se hace un proceso de autocatálisis frente al ácido clorhídrico, generando la pepsina. Y esto va a actuar a nivel de la digestión de proteínas, pudiendo obtener o liberando péptidos que van a ser fácilmente digeridos, claro, está bien, digeridos por los elementos de las enzimas pancreáticas. Disculpen. Hay que tener en cuenta que el factor intrínseco de la vitamina B12 va a ayudarse a fijarse en las células que se van a encargar de su secreción. En este caso vamos a ver que las células del cuello de la mucosa van a ser las encargadas de la generación de este tipo de elementos para poderse unir a la vitamina B12. Una vez fijado a este punto de la vitamina B12, en las porciones del intestino delgado, específicamente del INE, donde se va a poder hacer la absorción de la vitamina B12. Cerebro. Debemos saber que la vitamina B12 es importante para el metabolismo, la formación de los glóbulos rojos, mantienen el mantenimiento del sistema nervioso, específicamente la región central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Con respecto a lo que hemos mencionado, va a haber un proceso de salivación a través de la proteína R. Vamos a encontrar que va a ingresar a través de la dieta lo que viene a ser la vitamina B12, que es la cobalamina, unida a las proteínas animales. Va a ingresar al estómago, va a estar en contacto con el ácido clorhídrico, va a entrar lo que viene a ser la proteína. Se va a unir la proteína fácilmente a lo que viene a ser la vitamina B12. Esta va a unirse fijamente, va a pasar por la parte del intestino delgado y va a llegar hacia las porciones intestinales donde van a ser captados e ingeridos o absorbidos fácilmente. Con respecto a la gran concentración, las bacterias van a reconocerlo, van a permitir su degradación y permiten la captación con respecto a la cobalamina y poder principalmente absorberse en sus lugares. Hay que tener en cuenta con respecto a la motilidad gástrica que va a tener fases, como hemos mencionado. La primera fase es la interdigestiva, que es un complejo motor migratorio interdigestivo, y a la cual va a tener subfases. La primera subfase va a ser la ausencia de la motilidad, que es la kinestesia, que es el 65% de la fase interdigestiva. Con respecto a la fase 2, va a ser contracciones irregulares en frecuencia y en amplitud. Va a corresponder al 30% de esta fase. Con respecto a la fase 3, va a ser las salvas rítmicas de contracciones cada 3 minutos en estómago y cada 11 minutos en la región duodenal e intestino. Corresponde alrededor de 2 a 3%. En la fase 4 va a ser el enlentecimiento hasta la kinestesia. Y esto va a ser un proceso cíclico. Se repite periódicamente cada 2 horas. Y su velocidad es de aproximadamente de 2 a 19 centímetros cada minuto. Con respecto a la fase digestiva, va a ser un proceso de estímulo por la comida sólida al llegar a la cavidad gástrica. Interrumpe el complejo motor migratorio interdigestivo. Se procede a hacer un descenso del tono del cuerpo gástrico, una relajación receptiva, generando una dilatación y un aumento del volumen, generando así una relajación adaptativa. Para tal sentido debemos tener en cuenta que la contracción peristáltica intermitente de la región antral más la región pirólica cerrada va a generar una retropulsión de mezcla y trituración. Una vez llegado a la tercera fase, que es la fase del vaciamiento gástrico,
va a depender de los jugos gástricos para poder aumentar la presión y permitir el pasaje a través del esfínter pilórico. Aquí tenemos todo lo que estamos mencionando con respecto a los ciclos contráctiles, desde la región caudal, la contracción frontal y rostral. Vamos a ver también que vamos a ver fases de meseta, donde van a haber procesos de salva, como hemos mencionado, pero también hay procesos de despolarización rápida y prolongada. Y estos van a verse propiamente por los potenciales de acción a nivel gástrico. La propagación del potencial de acción gástrico y de los ciclos contráctiles siempre van a ser hacia la región del antro. Con respecto a los potenciales de acción gástrico y los ciclos contráctiles, llegan hacia la región pilórica. El píloro se cierra por una contracción rostral y un segundo ciclo comienza de la mitad del cuerpo hacia la región nuevamente pilórica. Los dos componentes del ciclo de contráctil del estómago distal en relación con las potenciales de acción gástricas van a ver todo este efecto constante que van a ayudar a hacer el efecto de destrucción o degradación con respecto al volumen, haciéndolo en partículas más pequeñas. Esto es lo que hemos mencionado con respecto al potencial de acción. Hay que tener en cuenta que es similar a lo que hemos visto en la parte cardíaca. Tiene su fase de despolarización, su fase de meseta y su fase de repolarización. Van a manejar microvoltajes, que va a ser de menos 3 milivoltios hasta menos 5 milivoltios. La duración de cada potencial de acción es de aproximadamente 5 segundos. Aquí vemos una representación gráfica en la cual vemos que el contenido gástrico va a llegar al estómago, va a haber una distensión, las relajaciones que ya hemos mencionado, y esto va a generar que también haya efectos con respecto a la disminución de la motilidad, aumento de la motilidad y aumento del volumen. Estos también van a estar relacionados con el efecto del corazón a través del proceso de la secretina y con respecto a la colisquina, perdón. Estos van a generarse por un efecto de un censo a nivel de los de los aminoácidos, perdón. Específicamente también vamos a ver por un censo de los ácidos grasos. Vamos a ver que va a haber soluciones hipertónicas que hacen un efecto de distensión y esto va a hacerse por los efectos del sistema nervioso, que van a actuar a través de la disminución de la motilidad, aumento de la motilidad, dependiendo de cuál es el efecto relajatorio que vaya a encontrarse dentro del estómago. Con respecto a lo que es la relación sólido-líquido o líquido-sólido, vamos a tener una cantidad de renacimiento del estómago en porcentaje frente al tiempo tras la ingestión. Cuanto más va aumentando el tiempo, la cantidad de retención en el estómago va a ir disminuyendo. Y esto se va a ver que es con respecto al volumen de líquidos, pero si hubiera alimentos sólidos, esto va a ir inversamente proporcional. ¿Qué sentido? Cuanto más tiempo aumente, el volumen va a ir aumentando con respecto a las partes sólidas. Exploración y síntomas. Se va a ver, al igual que en el esófago, va a haber radiografía varitada, va a haber esto, en lo que van a ser partes endoscópicas, va a haber análisis con respecto al pH del jugo gástrico, va a haber manometría, específicamente que van a evaluar dos estructuras, el esfínter esofágico inferior, que va a estar en íntima relación con el cardias, o también la presión con respecto al esfínter pilórico, en caso de que hubiera alguna hipertrofia del esfínter pilórico que no permita un vaciado adecuado del componente gástrico. Los síntomas que se van a observar van a ser plenitud, distensión, hipo, eructos, vómitos, hipotensión y dolor. La grelina es un péptido producido por el estómago que estimula la liberación del ácido clorhídrico y que otras hormonas también. Su secreción, o bueno, sus receptores, mejor dicho, están en la porción del hipófisis, el hipotálamo, también a través del corazón y a través del tejido graso. La grelina es una hormona que se sintetiza fundamentalmente en el tubo digestivo, en su mayor parte en el fundus gástrico y que ejerce varias acciones. Una de sus acciones es a nivel del centro que estimula la secreción de la prostaglandina, el ACTH, que es una proporción mayor de la hormona, ¿cómo es esto? La hormona de crecimiento. Ahora, estimula también a nivel de las neurohormonas que expresan el neuropéptido Y y las orexinas A y B, que ejercen una acción con respecto a la orexina.
orexigena, perdón. Con respecto al SOIS de grelina, vamos a ver que va a propiciar con respecto a la parte de la parte blanda que va a generar un efecto positivo con respecto a la secreción gástrica y esto va a tener efectos con respecto a la parte del apetito. La grelina va a ser el elemento de generar satisfacción o llenura. Esos también van a actuar con respecto a la parte de la pituitaria, en la cual va a estar relacionada con la ACTH, la hormona liberadora de crecimiento, también vamos a tener la hormona natriurética, el péptido natriurético neural o nervioso central. Esto es con respecto a la secreción o la liberación de grelina con respecto a su ciclo circadiano. Vamos a ver que en plasma va a ir aumentando durante los 24 horas del día. Estos también van a tener efectos correspondientes positivos o estimulantes por la lactancia en el almuerzo y en la cena, ¿no? O, perdón, lactancia que estoy hablando. En el almuerzo, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Con respecto a lo que es la parte de la glerlina, debemos de tener en cuenta que va a generar un efecto estimulante a nivel de la hormona de crecimiento en la parte pituitaria, y esto también va a generar un feedback negativo con respecto a sus hormonas liberadoras de la hormona de crecimiento, y un efecto negativo en la somatostatina, provenientes del hipotálamo, pero con el efecto a nivel hepático, específicamente de la IGF-1, va a generar un efecto positivo a nivel del hipotálamo por la somatostatina, pero un efecto negativo o inhibitorio con respecto a la hormona de crecimiento a nivel del pituitario. Aquí vamos a ver con respecto a las hormonas que estamos mencionando, de la glergina, la leptina también, que es la parte de la saciedad, y cómo actúa. Hay que tener en cuenta que esta de la leptina hace el efecto a nivel central para evitar que ya las personas o haya el efecto o el estímulo de querer continuar alimentándose o comiendo. En cambio, la glergina hace el efecto contrario, aumenta el apetito. Hay que tener en cuenta que las gastritis pueden ser agudas. ¿Por qué se pasa de gastritis? Sí, está bien. Las gastritis pueden ser agudas, es decir, de inicio repentino o crónico. Las causas de la gastritis agudas son numerosas. Entre ellas podemos enumerar a. Hay que tener en cuenta que el consumo de alcohol excesivo también genera procesos irritativos que puedan desembocar en procesos de gastritis. El consumo de alimentos picantes o condimentados también generan procesos de gastritis. Los agentes infecciosos relacionados al Helicobacter pylori también generan efectos de gastritis, que en mayor frecuencia generan los procesos agudos que a veces se llegan a generar procesos crónicos. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos y esteroideos también hacen procesos de gastritis aguda. Esto viene a ser los procesos ulcerativos en la región antral, como se puede observar en la imagen, y en la región duodenal. Pero como estamos hablando en la región del estómago, esta corresponde propiamente a, a las úlceras antrales. Estas son fotografías con respecto a úlceras captadas en endoscopías. Duodeno e intestino delgado. Debemos de tener en cuenta que ya hemos mencionado toda la parte de la digestión del estómago, el esófago, la llegada del bolo alimenticio al estómago, al cardias y al píloro, su pasaje. Ahora vamos a ver con respecto al intestino delgado. Se debe de tener en cuenta que aquí se hace la digestión o se digieren los macronutrientes. Primero va a llegar al duodeno, en la cual se va a realizar un proceso, una digestión química. Se va a realizar la secreción de la secretina, la cual estimula las enzimas pancreáticas. Las enzimas pancreáticas que vamos a encontrar va a ser el carbonato que neutraliza la acidez, la tripsina o el quimiotripsina, perdón. Vamos a encontrar también la milasa y la lipasa. La tripsina va a ser la encargada de digerir las proteínas y convertirlas en aminoácidos. La milasa va a ser encargada de degradar los carbohidratos complejos a simples o monosacáridos y estos puedan ser fácilmente absorbidos. Con respecto a la lipasa, vamos a encontrar que las grasas van a ser digeridas hasta tener procesos tales como ácidos grasos o también glicerina. En la porción del yeyuno, que es el segundo segmento del intestino delgado, vamos a encontrar que en las vellosidades internas van a realizarse los pasajes de los nutrientes de la luz intestinal hacia los capilares que se encuentran dentro de las vellosidades intestinales.
permitiendo la absorción de los micronutrientes. Ahora, todos estos van a llegar netamente hacia la región del hígado. Y el tercer pasaje va a ser con respecto al ilio, lo cual va a ser la absorción de la vitamina B12 y también la reabsorción o recaptación de las sales biliares. Posteriormente pasando al intestino grueso, los cuales van a absorber agua y también la parte del kilo que va a ser la absorción de los kilomicrones, que va a ser la absorción de grasas, y también el pasaje con respecto a Sole, con respecto a la síntesis de la vitamina K y la vitamina B. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que estas van a depender con respecto a la flora intestinal. Y vamos a ver también los procesos de lo que es el peristaltismo y la fermentación de las fibras. Ya en las porciones más distales y terminales vamos a tener lo que es la parte del recto y el ano, que son el reflejo defecatorio y el acto defecatorio. El píloro, como podemos observar, es aquel que sensa, va a determinar el pasaje del espacio gástrico al duodenal. Va a cambiar el pH, de un pH ácido a un pH más alcalino. Vamos a encontrar que se organiza o se estratifica de la siguiente manera. La mucosa, la cual va a tener estratificación epitelio, lámina propia, en la cual vamos a tener el plexo de Meissner o el submucoso. Vamos a tener también debajo de ella lo que viene a ser la propia muscular, entre las cuales van a discurrir la circular interna y la longitudinal externa. Entre estas dos vamos a tener el plexo de Auerbach o el plexo mesentérico, ¿no? Ahora, en las porciones más distales o finales, externas, mejor dicho, vamos a tener lo que es la parte serosa o adventicia. Con respecto a una fotografía microscópica, vamos a ver las microbillosidades intestinales, las cuales van a permitir tener mayor punto de contacto con respecto a su contenido y pueda hacerse el proceso de absorción de manera oportuna. Vamos a tener las glándulas de Brunner, que son las encargadas de poder secretar algunas secreciones tales como mucus, también elementos que van a participar en el proceso de absorción o también en el proceso de alcalinización del contenido gástrico. Y posteriormente vamos a tener lo que es la capa muscular circular. Con respecto a la parte histológica del intestino delgado, sección del duodeno, vamos a ver que vamos a encontrar un epitelio cilíndrico simple con células calciformes, como se puede observar en la imagen. Perdón. Vamos a ver también glándulas intestinales en las criptas del Limberhut, que vamos a encontrar, como se puede ver aquí en la imagen, en la parte de la mucosa. Vamos a encontrar lo que es la muscular mucosa, y debajo de ella vamos a encontrar en la submucosa las glándulas de Brunner. Esta es la foto de microscopía. Aquí vamos a ver una representación gráfica que vemos las microbillosidades, las glándulas intestinales en las criptas de Limberhut. Vamos a ver la lámina propia, como hemos estado mencionando, y el epitelio cilíndrico simple de las células caliciformes, ¿no? Acá tenemos las células, perdón, la muscular mucosae, vamos a tener la submucosa, en las cuales vamos a encontrar las glándulas de Brunner. Vamos a encontrar la túnica muscular, en la cual vamos a encontrar el plexo mientérico a través de lo que es la circular interna y la longitudinal externa. La submucosa, como hemos mencionado, la serosa, perdón. Vamos a encontrar también las glándulas de Brunner, que estuvimos diciendo que son las glándulas duodenales. Son aquellas que están compuestas en una región o una apariencia, perdón, tubular, que se encuentran por encima del esfínter hepatopancreático, que son el esfínter de Oddi. Vamos a ver que su función principal de estas glándulas es producir moco y secretar porciones alcalinas que contienen o que están ricamente compuestas por bicarbonato. Este va a generar un efecto de inhibición del ácido gástrico y proporciona una condición alcalina para que las enzimas intestinales para que se puedan activar. Está abierto, por favor, le voy a rogar que de la galleta, creo que es. Pero hasta por acá. Ya está. Disculpen. Nos quedamos con respecto a la inhibición del ácido gástrico que proporciona condiciones para que las enzimas pancreáticas se pudiesen activar, lo que permite así la absorción, la lubricación de las paredes intestinales. También secretan lo que viene a ser la urogastrona, que inhibe al estómago de secretar ácido y que las enzimas digestivas y que secreten más enzimas digestivas. Hace una protección del duodeno.
Ahora, con respecto a las secreciones del intestino delgado, vamos a ver que las glándulas de Brunner, que ya hemos mencionado, que es la secreción de mucus alcalino, que va a darse a través de una respuesta vagal, va a verse también a través de un estímulo táctil o irritante, mejor dicho, aumenta la secreción de las glándulas de Brunner por estos efectos estimulantes e incrementa la secreción de gastrina. Posteriormente va a haber un aumento de la secreción gastrointestinales por parte de la secretina. Con respecto a la urogastrona, es un factor de crecimiento epitelial cuya localización se encuentra a nivel genómica del cuarto cromosoma brazo corto. Estos, estos polipéptidos hormonales son expresados predominantemente en el duodeno y en las glándulas salivales. Poseen potente capacidad inhibitoria para la secreción de ácido graso y promueven la proliferación celular epitelial. Con respecto a la parte parasimpática, va a generar un efecto estimulante para aumentar la secreción inicial de bicarbonato a nivel del acino glandular. Esto también va a verse envuelto con respecto a lo que es el efecto de la colistiquina con respecto a la secretina, perdón. Y estos van a actuar frente a la secreción de las enzimas y con respecto a la secreción de bicarbonato. Con respecto a la secretina, se libera en el duodeno cuando llega el ácido proveniente del estómago. Su acción principal va a ser estimular la secreción pancreática y inhibir el proceso de bicarbonato frente a la secreción pancreática. La secretina se libera en el torrente sanguíneo y estimula las células acinares del páncreas para secretar agua y bicarbonato en los conductos pancreáticos que desembocan en el duodeno. Por este mecanismo, el ácido clorhídrico secretado en el estómago puede ser perjudicial para la mucosa intestinal. Es rápidamente diluido y neutralizado. La secretina también neutraliza la gastrina, que desencadena la liberación del ácido clorhídrico en el estómago y retrasa el vaciamiento gástrico. Entonces, como hemos mencionado, el efecto de acidez en la luz del duodeno estimula los quimiorreceptores, generando un reflejo largo y corto con respecto a las células endocrinas, generando un aumento de la secreción de la secretina, aumentando esta concentración plasmática. En las células ductales pancreáticas, esto aumenta con respecto a la secreción de fluidos ricos en bicarbonato y con respecto a la neutralización de los ácidos. Y esto disminuye la acidez del duodeno. Entonces, tanto así que aquí tenemos nuestro primer feedback negativo con respecto a lo que es relacionado a la acidez del duodeno. Entonces, hablemos con respecto a la acidez del duodeno hace que aumente la secreción de secretina en sangre. Esta secretina va a actuar a nivel hepático, haciendo una contracción de la vesícula biliar, aumentando también la secreción de la bilis, llegando a la vesícula biliar, y la vesícula biliar posteriormente puede hacerse una contracción a través de la colicistiquina, como se puede observar, que está aumentada en sangre. Esto también va a generar que tenga un efecto a nivel del esfínter de Oddi, generando un efecto de relajación, permitiendo que pueda vertirse su contenido de la vesícula biliar. Tanto la parte de la secreción por parte de la vesícula biliar, como también de la parte pancreática, va a generar que esto tenga una condición propia para que las enzimas pancreáticas se pudiesen activar, ya que sabemos que necesitan un medio alcalino y estos van a estar determinados por la parte de la colicistiquina. Hay que saber que este ingreso del duodeno por parte de las células biliares va a generar una emulsión de las grasas para permitir una adecuada absorción de las grasas posteriormente. La hormona de control es la secretina. Debemos saber que en el duodeno la secretina estimula el páncreas para lo que viene a ser la liberación o la producción de bicarbonato y también su posterior secreción a nivel del duodeno para neutralizar el ácido. La presencia de comida y de ácidos a nivel del duodeno va a generar un efecto de que se pueda liberar más secretina y que esta hormona pueda contribuir a la secreción de elementos alcalinos en el duodeno y que la acidez disminuya proveniente del estómago. Se producen en las células del duodeno en las
descritas del Liverpool. Perfecto, activarse las enzimas pancreáticas. Y esto va a verse a nivel del sistema nervioso simpático que inhiben las glándulas de Brunner, y estas van a actuar con respecto a la secretina, que hacen que los iones de bicarbonato sean añadidos a la secreción pancreática y a la secreción biliar. Y esto va a generar un efecto de neutralización de los ácidos que hemos mencionado para que permitan su activación de las enzimas pancreáticas. Esto también, a su vez, sabemos que ayuda a la activación de las enzimas pancreáticas, también hacen un efecto de protección del epitelio de la parte intestinal. Como hemos mencionado en esta sección, tenemos el sistema nervioso central que hace un efecto simpático estimulador con respecto a la parte del estómago, en la cual va a haber mayor motilidad, hace el pasaje del contenido gástrico a la parte duodenal. Esto que estos quimiorreceptores sensan la acidez y hacen que aumente la secretina. La secretina lo que hace es que tanto el contenido el contenido del hígado para la mayor secreción de bicarbonato pueda llegar a la parte de la vesícula biliar y por la colicistoquinina haga una contracción de la vesícula biliar y esta pueda llegar adecuadamente hacia el duodeno para poder hacer la neutralización o alcalinización del medio para que cuando llegue la secreción pancreática pueda activarse adecuadamente. Entonces, ya en el intestino delgado debemos saber con respecto a la absorción de los carbohidratos, y esto va a estar mediado a través de la glucosa y la galactosa, que va a ser un efecto de transporte pasivo, perdón, transporte activo secundario mediado por sodio, en los cuales vamos a ver que los monosacáridos van a actuar una difusión facilitada. Ahora vamos a encontrar también que la fructosa va a tener una difusión facilitada. Los aminoácidos simples van a tener un transporte activo o secundario activo a través de los mediadores de las bombas de transporte de sodio, y que los aminoácidos o los ácidos aminoicos, los aminoácidos, perdón, van a tener un proceso de difusión. En cambio, los dipéptidos, tripéptidos van a tener un proceso de transporte activo secundario mediado por hidrogeniones. Y con respecto a los ácidos grasos de cadena corta, van a tener una difusión simple y todos estos van a ser captados fácilmente por los capilares que están dentro de las vellosidades para que puedan pasar a la parte sanguínea, como se estuvo mencionando. Con respecto a los kilomicrones o las micelas, vamos a tener encargadas del transporte de los ácidos grasos de cadena larga o los monogliceroles, y estos van a estar determinados por la difusión simple y van a pasar fácilmente a lo que son los ácidos biliares también para poder hacerse son los procesos de los kilomicrones y la superficie vasolateral. Con respecto a al pasaje de los aminoácidos, vemos que tiene esta representación gráfica en la lumen del intestino, en las cuales se consiguen ver lo que son las partes de los ácidos aminoicos de la parte de proteínas que se van a unir a las proteasas pancreáticas. Estas van a degradar fácilmente aminoácidos esenciales que a través de las bombas transportadoras de sodio fácilmente se interiorizan al interior de las células, se absorben las células epiteliales y con el transportador de ácido amino fácilmente pueda pasar a las porciones capilares. Con respecto a la burbuja de grasa, vamos a encontrar que las sales biliares van a emulsionar fácilmente las grasas, disolviéndolas o degradándolas en porciones más pequeñas, en moléculas más pequeñas, ¿no? Se podría decir. Entonces, esto va a generar micelias, ya que sabemos que en esta porción va a haber gran continuidad entre la parte grasa y la parte líquida, generando estos globos o estas micelias para poder permitir el pasaje de los monogliceroles, también de lo que son cadenas largas de ácidos grasos. Entonces aquí podemos ver que los monogliceroles también se van a llenar en la parte de las micelias, van a difundir a nivel del epitelio, y esto va a generar un proceso de recombinación para que puedan otras sustancias de grasa obtener este mismo componente de transporte y poderse pasar fácilmente a lo que son parte de los kilomicrones. Los kilomicrones son fácilmente llevados por parte de las células epiteliales y exocitados, y los kilomicrones entran a la parte lateral
y son transportados hacia la parte intestinal, específicamente hacia la parte linfática para su transporte adecuado de los Aló, chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, ¿Qué recién parte le me acaba escuchamos. de llegar un mensaje de que me había botado de la sala, o me había salido de la sala, perdón. ¿Llegaron a escuchar la parte de los kilomicrones y cómo era la absorción de las grasas? No. A medias. Retomemos, porque esa ya es la última parte de la sesión del día de hoy. Kilomicrones. Ya, miren, como les había mencionado, disculpen, ya habíamos visto que en la parte del intestino delgado hay la gran absorción de los nutrientes. Para ellos vamos a ver los nutrientes que son los carbohidratos. Los carbohidratos que se van a absorber fácilmente son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Con respecto a la glucosa y la galactosa, va a tener un transporte activo secundario mediado por el intercambio de sodio. En cambio, la fructosa va a ser una difusión facilitada, netamente a favor de la gradiente. Con respecto a los elementos proteicos, los ácidos, los aminoácidos que vamos a encontrar van a tener un transporte activo o un transporte secundario, también mediado por intercambio de sodio. En cambio, los dipéptidos, tripéptidos van a tener solamente un transporte secundario mediado por el intercambiador de bombas de hidrogeniones. En cambio, lo que va a ser el transporte de grasas, si es un ácido graso de cadena corta, va a ser facilitada. Pero si estamos hablando de ácidos grasos de cadena larga, los monogliceroles, estos van a ser transportados a través de micelas y va a tener un transporte de difusión simple. Hay que tener en cuenta que los, las micelas y los triglicéridos van a unirse englobándose, haciendo una función de un transportador conocido como el kilomicrón, que va a facilitar el transporte a través de las vellosidades. Y esto se va a dar a través de la región o la parte vasolateral. Hay que
Parece que otra vez está fluctuando mi internet. Intentemos acabar estos dos últimos PPTs para poder culminar la sesión, porque ya íbamos a llegar solamente hasta culminar la absorción de micronutrientes. Nos quedamos aquí en lo que podemos observar la imagen en la cual están los aminoácidos que van a ser fragmentados en la luz intestinal a través de las proteasas pancreáticas. Y estas posteriormente van a ser transportadas a través de las bombas intercambiadoras de sodio para poder interiorizar los aminoácidos y ser absorbidos por las células epiteliales, para posteriormente ser transportados por un transporte activo a través de las células epiteliales hacia la región capilar, por los que vienen a ser los transportadores de aminoácidos. Y estas van a estar propiamente con respecto a las vellosidades intestinales que facilitan la difusión y en la entrada de la parte capilar hacia lo que es el componente que estamos viendo, que son los aminoácidos. Continuemos. Con respecto a los ácidos grasos, vamos a encontrar que van a actuar con las sales biliares para producirse la emulsión, y esto se da en el duodeno para poder disminuir las gotas de grasas. La digestión de las grasas por parte de las enzimas pancreáticas, específicamente de las lipasas, van a generar que los ácidos grasos se conviertan en lo que son los monogliceroles o los digliceroles, que van a estar asociados a las sales biliares que van a formar micelas y que son fácilmente transportables a través de la mucosa intestinal. Ahora hay que tener en cuenta que tanto los ácidos grasos y los monogliceroles son llevados por las micelas y difunden a través del epitelio, y que estos van a generar una recombinación o un embolsamiento o un encapsulamiento, si quieren mencionarle, con otras proteínas o otras sustancias que van a permitir que se puedan generar los kilomicrones. Y los kilomicrones son introducidos a través de las células epiteliales y exocitados. Y estos van a permitirse el transporte por parte de las células intestinales, pero hacia la parte linfa para poder ser transportado por la cadena linfática. Ahora, con respecto a lo que estamos mencionando, esto ya lo hemos visto. Sí. Ahora, con respecto a las proteínas, hemos mencionado que el transporte es a través de la membrana, pero también quiero mencionarles que aquí me faltó mencionarles que las enzimas que van a actuar son la tripsina, la quimiotripsina, la pepsidasa carboxinasa y también la carboxipeptidasa, las aminopeptidasas y las dipeptidasas, que vienen a ser las partes inactivas que se van a activar recién frente a los componentes ácidos o con respecto al pH del ácido clorhídrico.